Hola amigos. Hola. No, así no, tiene que ser con ganas. Voy a contar hasta 3. Hola amigos, ¿sí? No importa. Regale 9 cosas. Ahí, ale, chao, pues, ale. Ahí. Vamos a hacer 1, 2, 3. Hola amigos. ¿Cómo están? Está bien. Nosotros somos ¡Los pijameros! Acá tenemos al primer pijamero que está con todos. Tu nombre es. Álvaro. Y allí tenemos al otro que tiene la remera roja. Ale. Ale. Y el que está parado detrás de Álvaro. Fernando. Y el que está al lado de Fernando. Fernando. Fernando 2. Fernando. ¿Y cómo se llama? Acá tenemos a la única niña que se llama Adriana. Adriana. ¿Y otro nombre? ¿Y este cómo se llama Otro nombre no ¿Cómo tenés. se llama este? Yo me llamo David. ¿Y otro nombre cómo te Explíqueme llamas? cómo se llama este tipo. Ahí está. Bueno, se llama este ¿y tipo? qué vamos a contar nosotros? ¡Cuento! ¿Sobre qué vamos a contar? ¿Sobre qué cuentos y qué vamos a contar? Princesas. Halloween. Después. Fantasmas. Lindos. De los pijameros. Bueno, ¿y qué tienen que hacer, Adri, la gente? Darle like y activar esa campanita. Ah, bueno, darle like, galeano. Y suscríbanse. Y denle like a la campanita de notificaciones. Muy bien. Para que estén activos. Dale. Y ahora entonces vamos a decirle a la gente otra vez que nosotros somos ¡Los pijameros! Muy bien. Y ahora vamos a contar los cuentos en un ratito. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a empezar a contar los cuentos. Sí. ¡Acción! Acción. Adri, ¿puedes contarnos un cuento? Adri, bueno, ¿qué de Pancho? Vamos a contar, se mató lo que así mismo ya cállate. Así mismo ya cállate. Sí, estoy grabando. Eso, ahí. Corta, abuelo, tenés que contar. Eso. Nuevo. No voy a editar esa parte. Voy a contar hasta 3 y vas a volver a poner. Perdón. 1, 2, 3. ¡Acción! Muy. Hola Adri, ¿cómo te va? Lachi. ¿Tenés un cuento para contarnos? Contanos uno que vos sabés sobre las princesas. Contanos uno, ¿sí? No me acuerdo. Que era que cuando una de las princesas... Ay, el pijamas. Ah, viste. Pijameros. Bueno, contá. Acá hay panchos, por si quieren. Esperen que ella se va a concentrar. Pensá un poquitito. ¿Qué hizo la princesa cuando estuvo en el castillo? Dice pijameros. Ah, bueno, perdón. Está pensando. Cuando vos quieras nomás. Álvaro estaba corriendo, Sí, como loco, como loco. con almita. Ah, claro, muy bien. ¿Y qué pasó? Y Perchu. Perchu también. Le fue al gimnasio a tocar feo. ¿Y? Fue a todas partes, Perchu. Ah, Perchu muy guapo, se fue a todas partes. ¿Y vos qué estabas haciendo? Y yo, ¿Vos estabas en tu casa o en tu escuela? pues, están en la escuela. ¿Y con quién estabas en la escuela? Ah, pues mi profe y mi compañero. ¿Y quién es tu compañera, tu mejor compañera? Isabela. Isabela. ¿Y qué hace Isabela? Ah, pues no sé. Pero vos me contaste una vez que ella te invita a qué cosa. Pues nada. ¿Y la merienda no te invita a ella? Vos me dijiste, ¿no? Ah, pero ¿y vos le invitas tu merienda a ella? ¿A quién le invitas tu merienda? Ah, pues no sé. Ah, ¿y qué tomás vos cuando cuando salís al patio en el receso? ¿Qué comes? Agua. ¿Agua y Jugo. jugo? Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué comes? ¿Vos comés fruta? ¿Qué fruta te gusta más? ¿Naranja? ¿O mandarina? ¿O mandarina? ¿Cuál te gusta? ¿O banana?
¿Qué te gusta más a vos? Uva, muy bien. Y naranja. ¿Y la piña no te gusta? ¿Sí? ¿Y te gusta mucho la piña? ¿Vos tomás jugo de piña? O... Sí. Ah, muy bien. Y cuando vos venís de la escuela y llegas a tu casa, ¿quién te recibe en tu casa? Que sale y te mueve la colita y salta y... ¿Quién es esa? Alma. ¿Y Alma qué es? ¿Es un gato? Ah, un perro. Pero la gente que nos está viendo no sabe quién es Alma. Entonces vos le estás contando que es una perrita, ¿sí? ¿Y qué colores tiene Alma? Ah, Soy negro. blanco y negro. Parece que es de Olimpia. Ah, pues sí. Ah, le gusta el Olimpia, mira un poco. Y se va a jugar partido contigo y con Álvaro a la práctica. ¿Se puede también? No se lo se va como... Y corrió mucho allí en la práctica. La que hacía que me empujaba mucho, no. Muy bien. ¿Y qué come Alma? ¿Come? Purina con paté. Purina con paté. Purina con pastel, porque eso le preguntaron a Álvaro en la exposición, ¿verdad? La profe Álvaro le dijo, ¿qué le das de comer vos a tu perrito? Le dijo. Y Álvaro le dijo, ¿qué le dijiste a Álvaro? Purina con paté. ¿Y qué te dijo la profe? Muy bien. Muy bien. Correcta. 3 preguntas correctas. Y cuando vos te levantás muy temprano, tomás tu café y ya te vas a tu escuela. No es café. Ah, no hay café. ¿Qué tomás? Toddy. A veces, cuando no hay tiempo, tomo yuyu de los chiquitos y a veces cuando sobra un poco de tiempo, tomo Toddy. Todo. ¿Y con qué comes eso? ¿Con un pedazo de pan, una galletita? Sin nada. Así nomás. Así solito. Sí. Solito. Qué bárbaro. Y después ya te vas. Y cuando llegas a tu escuela te recibe tu profesora que se llama. ¿Cómo se llama tu profe? Maura. Maura. ¿Y Maura, la profe Maura es buena? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ella te dice cuando haces bien tu tarea, te dice felicidades, muy bien. ¿Y tus otras compañeritas hacen también las tareas? ¿O hay alguien que no quiere hacer? ¿O todos hacen? A veces hacen mal. Hay veces hacen mal. ¿Y los compañeritos son buenos? ¿O hay algún varón que por allí se porta mal? ¿O todos se portan bien? Sí, hay. Ay, ¿y quién es ese? ¡Qué bárbaro! ¿Y qué hace ese nene? ¿Qué hace? ¿Por qué se porta? También es. ¿Quién para? ¿Quién también? Era un niño que a veces me golpeaba. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No te acuerdas. Muy bien, pero ya no está más ahora. Ya no está. Y vos, No está más. ya no está más. ¿Y a vos te gusta ver qué programa en la tele o en YouTube? ¿Qué te gusta ver? Los pijameros. Con razón que estoy haciendo una pijamada. Una pijamada estamos haciendo hoy que hace rato vos querías hacer. Así es que hacer un poquitito así, levantar la mano y decirle chau a todos los que te están viendo. Chau amigos, decirle. Hasta la próxima, decirle. Hasta la próxima, decirle. Nos Ya, voy a vemos. hacer otra pijamada y me van a ver. Bueno, muchas gracias, Adri. ¡Acción! Alvarito, Yo soy Alvarito, voy a contarles un cuento. ¿sobre qué es? Había una vez los pijameros están en la playa. Yo me fui corriendo para el mar, Ferchu se fue volando y luego Adri encariñó a todos los tiburones, todos los peces malos, los tiburones, las pirañas, todo. Y Aleki se fue al cielo y después se cayó en el agua y después papá se fue a la
playa y nos buscó y él dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, Y después, pero no la encontró, ¿la luego, encontró? no, Ah, no la encontró, dice Adri. luego vino Sofi Ah, sí, ¿qué hizo y Sofía? dijo, vámonos ya. Y le hicimos caso. Mm. Nos fuimos a un Aunque te hizo reír a tu abuela. Siempre le hace reír a todo el mundo. Dice Adri, ahora te dice a vos. Vos te estás riendo. Nos fuimos ¿Ah? a un parque. Sí. Luego Fercho era el más rápido, así que yo aproveché para cerrarle todo el espacio a la carrera. Ujú. Y después yo no sé lo que hice, pero creo que me saltó un chiquitito. Upa, pero ganaste vos, ¿no? No sé, no, porque Fercho ganó porque me hizo trampa. Ah, pero tú, ¿no? ¿Cómo te hiciste trampa, será? No, yo. Ah, perdón. Ahora sí, ahora ya está bien. Ahora ya cambió. Hasta Fercho ya se puso contento. Entonces Fercho se puso contento, luego volvimos aquí, luego el que está grabando ¿Sí? vino ¿Y? y dijo, hagamos una pijamada. Ahí está. Y luego respondimos, sí. Sí. Espera un ratito. ¿Quién es el que está grabando? David. Ah, bueno, muchas gracias. Continúa otra. Entonces todos dijeron vamos a hacer una pijamada. ¿Y después qué pasó? Y voten lista 8, opción 23, profesor David Senadores. ¡Opa! ¿Y colorín colorado? Este cuento se acaba. Espectacular, Álvaro. Muy bien. Acción. Ahí. Hola, mi nombre es Alejandro y yo voy a contar de una joven promesa de Paraguay. Así es, ¿Así? estoy hablando de Roca Santa Cruz. ¡Opa! Mira Tiene vos. 41 años, Sí. sigue siendo futura promesa. Hasta ahora. Mira, en la que sí voy a contar su historia o su carrera. Sí, puedes contar. Empezó en el Olimpia, el mejor club de Paraguay. Debutando a sus 17 años, Sí. haciendo una muy buena muchas ¿Temporada? temporadas, muy Sí. buenas. ¿Eh? Y después se interesaría en un club alemán, el Bayern de Múnich. Sí. Se interesaría en él Ujú. y lo comprarían. Ahí no le fue tan bien y decidieron venderlo Ujú. al Manchester City. Y ahí sí le fue muchísimo mejor. Mira un poquito. Estuvo ahí varios años y decidió volver a Paraguay para jugar en donde había iniciado su carrera. Así mismo. Y ahora Olimpia. mismo, por dinero, se fue a Libertad. El Excelente. traicionero. Uh. Y colorín colorado, pero no soy colorado. Pero Se, tenés la se, camisa. se acaba esta historia. Muy bien, allí está. Y se acercó a Alvarito y te dio un abrazo. Acción. Hoy les quiero contar la historia de un futbolista de Noruega. Me refiero a Erling Haaland, Erling. de 22 años, Ah, muy bien. futura promesa. Futura promesa. O sea, él nació en el 12 de julio del año 2000 en Reino Unido. Ujú. Y además era hincha del Manchester City cuando era pequeño. Allí donde jugó Roque Santa Cruz. Sí, Muy bien. cuando era pequeño era un hincha del Manchester City. Y después en el año 2010 ganaría un premio como futbolista cuando tenía 10 años. Ah, muy bien. O sea, estudiaba en una academia y le dieron un premio Ah. en el año 2010. ¿Y en qué consistía el premio? Y ese premio era de su club y ganó. Ah, mira un poco. Sí. Qué bien. Qué bien. ¿Y qué pasó de su carrera después? ¿Continuó jugando? Después estaba a punto de iniciar su carrera en el año 2014. Ujú. Después esperó unos 4 años más y después inició su carrera en el año 2018 Muy bien. y debutó con el Salzburgo.
Salzburgo, mira, pues. ¿Eso es Alemania? Sí. Ah. Y después... ¿Cómo le fue en el Salzburgo? ¿Le fue bien? Le fue bien, solo que necesitaba... Solo que él dijo que necesitaban estar en un club mucho mejor. Y después en el año 2020, cuando tenía 20 años, se fue al Borussia Dortmund. Ah, un club muy grande. Sí. Un club muy grande de Alemania. Le estaba yendo muy bien hasta que llegó su último partido del Borussia Dortmund. Y después le dijeron que se quedara, pero al final hizo retirarse. Ah, mira. Después, el 1 de julio del 2022, entró al Manchester City, que es su equipo actual. Ah, mira vos. ¿Y qué tal le va allí? Le está yendo bastante bien y también es el máximo goleador. ¡Upa! El Manchester City. Sí. Y actualmente están en la semifinal de la Champions. ¡Qué bien! ¿Y vos qué crees? ¿Va a ganar la Manchester la Champions? Sí, ¿O? dicen que la semifinal va a ser para el próximo mes y dicen que la semifinal será contra otro equipo que es muy fuerte. Me refiero al Real Madrid. ¡Opa! Esa es una super final, ¿eh? Una semifinal. Uh-huh. Y las próximas, o sea, van a haber dos semifinales que sería el primero sería el Manchester City contra el Madrid. Uh-huh. Después viene el Inter de Milán contra el Milan. Ah, ya. Y después viene la vuelta otra vez. Sí, sí. Y luego ganan la final. Y después si ganan el global, pues ahí ya ascienden a la final. Muy bien. ¿Pero vos quién crees que juega la final? Yo digo que creo que va a jugar la final creo que la final sería el Real Madrid contra el Milan. Contra el Milan. Y no el Manchester. Porque el Manchester City le está yendo bien. Ah, muy bien. Muy bien. Creo que puede llegar hasta la semifinal. Hasta allí. Sí. Hasta allí. Pero al final va a ser entonces Real Madrid y Milan. Sí, creo que así sería. Creo que eso sería la próxima final. Excelente participación de los pijameros, ¿sí? Sí. ¿Te gustó? Y colorín colorado, que no soy colorado, este cuento ya se acabó. Muy bien. Allí te da un abrazo también, Alvarito. Como le dio un abrazo a Ale. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que le vaya muy bien a ustedes. Yo me llamo Fernando. Hoy les voy a contar una historia de una carrera y sobre autos antiguos y les voy a contar el cuento. Muy bien. Bueno, en un día un señor muy famoso en las competencias tenía un auto muy espectacular. Uh-huh. Era muy antiguo y era muy perfecto. Bueno, ese era un Mustang era, sí, y empezó a correr las carreras. Mira vos. Él siempre era el primero en llegar y siempre le daban las copas. Ah, mira. Sí. ¿Y vas a contar el nombre? O... Sí, ¿cómo era el nombre? El corredor. El nombre era, ¿cómo era? Lewandowski se llama. Ah, Lewandowski. Sí, Lewandowski. Sí. Pero él siguió con más carreras Él siguió después. con más carreras y le iba muy bien en su carrera de autos. Mira un poco. Sí. Y llegó un día que era la final de su carrera. Uh-huh. Empezó a modificar su auto, le ponían nitro, alerón, motores grandes, todas esas cosas. Uh-huh. Y entonces empezó la carrera y cuando sonaba la verde, todos corrieron rapidísimo. Sí. Y él de una le rebasaba a todos los autos y era en primer lugar. Espectacular. Sí. Un Después, genio, tipo. Un genio era. Un genio era, súper genio. Mira. Él sabía en qué movimiento, en qué lugar y qué espacio. Uh-huh. Bueno, de repente él estaba primero y venía un auto detrás de él. Y le quiso rebasar, pero el Lewandowski le intentaba atajarlo. Atajar. Sí.
Para que no le pase. para que no le pase. Sí, sí. Después el señor no tuvo más que hacer, entonces le empezó a chocar por detrás. Upa. Sí, muy mal. Y entonces el señor Lewandowski perdió el control. ¿Qué le pasó? Giraba y giraba el auto sin parar. Mm. Luego empezó a darse la vuelta Ujú. y por todos lados. Ujú. Volcó el Sí, vehículo. sí. Ah. Y empezó a girar muchas veces y paró y estaba muy mal su auto. El Lewandowski estaba muy herido. Upa. Sí. ¿Y qué le pasó? Y después le llevaron al hospital, le revisaron Ujú. y después de 2 años se recuperó súper bien. 2 años. 2 años. Hijo, Tenía muchas heridas muy graves. qué bárbaro. Sí. Y el señor, el que le chocó, no dijo nada. O sea, No se dijo- cayó, él se hizo el se Niembotavio. cayó, se cayó. Mira. No dijo nada. ¿Y qué pasó con Lewandowski? Lewandowski estaba súper bien. Después él no quiso más correr ninguna carrera más. Ya dejó su carrera y empezó a ¿cómo se llama? Fútbol. No es fútbol. Significa en trabajar en grúas. Ah, mira, un poco. Empezó a hacer grúas. Empezó a ayudar a su gente. Increíble. Como a él le encantan mucho los autos, él compraba 7 grúas. Mira vos. Sí. Y él empezó a llamar ¿cómo ¿Su era? grúa? Grúas, o sea, su trabajo, Sí. empezó a llamar Grúas GC Import. Upa, mira vos. Sí. Ese import, yo me parece que conozco. Y inscribió a todos los choferes que puedan y hacía servicio, interasistencia, llamadas, dinero, autos que reparar. Sí, no tenés teléfono yo, che. Sí, No te- sí, y sí. podés decirnos también. Muchísima propaganda. Sí. Mira vos. Sí. Campaña Ah, política. entonces, Todo eso. mira vos. Andábamos por todo lugar y una llamada viene y nosotros de inmediatamente la atendemos. Opa, espectacular, espectacular, mira vos. Súper. Sí. Y ganaba muy bien, súper. Y Lewandowski empezó a reparar todos los autos, Mira vos. de arriba para abajo, y empezó a poner vidrio, motores, ruedas, empezó a inflar, lavar, muchas cosas hizo. Muy guapo, ¿verdad, che? Sí, muy guapo era. Y ganaba muy bien, la verdad. Muy bien. espectacular. Sí. Si vos no le querés parecer también a Lewandowski. Sí, yo también voy a parecer como Ah, voy a mira vos. trabajar mucho. Ah, entonces Fernandowski te vamos a llamar ahora. Va a ser Fernandowski ahora, no va a ser Y por Lewandowski. última cosa quiero decir, voten por abuelo David. Opción 8, opción 23, David Olivera, senador. Y nada, amigos, que les vaya muy bien. ¡Chao! Muy bien. Historia basada en hechos reales. Oh, para acá le dijo. Historia basada en hechos reales.